Damos la bienvenida a César Ron, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Buenos días, asambleísta Ron, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Janet, buenos días, un gusto enorme estar con usted esta mañana. Quisiera, para empezar, una evaluación corta y general sobre las leyes aprobadas y también sobre las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional. Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional sin duda son importantes, son adecuadas. Quizás a destiempo, Janet, porque estas medidas podían haberse tomado tranquilamente hace 2 o 3 meses. Es más, no se requerían de estas leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, porque estas leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, tanto la de apoyo humanitario como la de reestructuración de las finanzas públicas, son leyes que todavía no están vigentes. Son leyes que están en el proceso del veto presidencial, que tienen que regresar a la Asamblea Nacional y que pueden ser aprobadas o no aprobadas. Por lo tanto, pues, fíjese usted que todavía al no tener leyes vigentes, finalmente el Gobierno Nacional toma importantes medidas que necesita el país. Pero, a ver, analicemos el tema. Si no existen leyes en este momento es porque no hubo tampoco colaboración por parte de la Asamblea Nacional, en donde tuvieron las leyes para aprobarlas en su momento, para ponerse de acuerdo y no lo lograron, asambleísta. Bueno, las leyes fueron votadas, Janet, ya todos sabemos la votación que tuvieron las leyes. La ley de apoyo humanitario, gracias a la lucha, al esfuerzo, a la frontalidad de defensa del Partido Social Cristiano para que no haya más impuestos, se eliminaron los impuestos y los recargos que había sobre las personas y las empresas en momentos de dificultad económica y de liquidez. La ley de reestructuración de las finanzas públicas tiene un grave problema, es inconstitucional, porque lamentablemente, pues de acuerdo a la Constitución y la ley, las leyes económicas de emergencia solo pueden tratar un tema, una reforma. Esta ley vino con 7 reformas. Sin embargo, al final quedó con dos reformas que lamentablemente pues no cumplen con lo que dice la Constitución. Y luego lo más grave, la violación de los procedimientos legislativos al introducir textos que no fueron discutidos en la Asamblea Nacional, al cambiar los textos que se habían votado y votar por otros textos cuando en un proceso de votación eso no puede ocurrir. Y por lo tanto, pues seguramente estas 2 leyes tendrán sendas demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, toda vez cuando termine el proceso de veto por parte del Ejecutivo, porque tenemos que recordar que el Ejecutivo es colegislador, y veamos cómo regresan esas leyes a la Asamblea Nacional para terminar de ser aprobadas. Pero, asambleísta, no le escucho absolutamente nada sobre un mea culpa. Primero, porque no es la primera vez que introducen textos para aprobar las leyes, digamos, otro tipo de leyes a las que discuten en la Asamblea Nacional, y en otras ocasiones el Partido Social Cristiano las ha aprobado así, es decir, le ha convenido aprobar esos textos introducidos y no ha dicho nada. En este momento mi pregunta es puntual. ¿Por qué no pudieron ponerse de acuerdo? Es decir, ustedes tomaron una posición digamos, particular, con todos los argumentos que usted pueda exponer ahora y que se expusieron en su momento, pero es en la Asamblea Nacional donde tienen que ponerse de acuerdo, donde tienen que presentar elementos convincentes, en donde pues se espera que piensen en el país y no solamente que se pongan en una postura en donde al final los resultados están. No se pusieron de acuerdo y tuvieron que simplemente votar los artículos tal y como estaban y pues ahí está, la ley, como usted dice, puede ser inconstitucional, la aprobará el Gobierno Nacional o el Ejecutivo, la vetará, ya no sabemos. Entonces seguimos en el limbo, pero no veo como una reflexión sobre el papel de la Asamblea Nacional y del Partido Social Cristiano en esto. El Partido Social Cristiano mantiene su posición muy clara hace mucho tiempo. Nosotros hemos defendido el bolsillo de los ecuatorianos, cómo entender que en una situación de gravedad económica, de iliquidez total, se pretenda meterle la mano con contribuciones, con impuestos a las familias y a las empresas. Por esa razón nuestra posición ha sido una sola. Fíjese usted, Janet, en la votación de la Comisión para primer informe, votaron a favor de los impuestos porque todavía no se habían quitado los artículos 3, 4 y 5. Votaron a favor, ¿quiénes? Creo, Alianza País y el Correísmo. Nosotros no votamos. Tal así que no votamos, que presentamos un informe de minoría. Porque usted me está preguntando sobre qué opciones presentamos. Presentamos un informe de minoría conjuntamente con Suma. Un informe claro, donde hay cosas buenas, donde hay cosas positivas. Pedimos que se vote por separado
para poder votar por las cosas que son positivas. No se manejaron así, se manejó en absoluto, o todo o nada. Entonces, cuando el Partido Social Cristiano mantiene su posición, está mal. Cuando el Partido Social Cristiano tiene adherentes que votan a favor de no más impuestos, ahí es un pecado. Pero cuando los otros se juntan para votar, ahí no pasa nada. Entonces aquí tenemos que guardar coherencia. Nosotros hemos mantenido coherencia, no más impuestos, no hemos votado por los impuestos, hemos presentado un informe de minoría, se han violado los textos constitucionales, no se hizo una votación diferenciada, no hemos votado. Así es que nuestra posición ha sido clara, Janet. La ley finalmente se votó, está en el veto presidencial. Si mañana vienen las demandas de inconstitucionalidad por haber atropellado la Constitución, los procedimientos y las leyes, no es responsabilidad del Partido Social Cristiano. Bueno, esa posición victimizante creo que no le hace ningún favor ni al Partido Social Cristiano y mucho menos al país. Yo, como le digo, esperaba una reflexión, porque en la Asamblea Nacional, en conjunto en la Asamblea Nacional, que es la que le tiene que responder al país, no se lograron poner de acuerdo y ahora tenemos lo que tenemos. Sí, como siempre, no tenemos leyes, tenemos una especie de Frankensteins que ahí medio le meten la mano, al final, al principio, en la mitad, pero las posiciones extremas que se manejan en la Asamblea Nacional son las que no ayudan. Y fíjese que hay en eso ya no es una reflexión que solamente hacemos los periodistas, yo creo que también hay una reflexión ya más al nivel de la ciudadanía sobre el papel de la Asamblea Nacional. Pero pasemos a los temas. Analicemos entonces cómo quedaron las leyes. No se aprobó el apoyo, digamos, la contribución humanitaria. ¿Qué alternativas cree usted que se deben aplicar ahora? Porque ayuda se necesita. El Partido Social Cristiano en su momento dijo que había que acudir casi a una especie de donaciones voluntarias. ¿Cómo motivamos a la gente para que done ahora? Done más, porque ya ha donado mucho. Mire, Janet, nosotros en el informe de minoría presentamos un tema importantísimo que se denomina tributación territorial. ¿Qué significa esto? Fíjese usted, cosas buenas no fueron acogidas, pero se podrían implementar en el país. Que los capitales ecuatorianos o internacionales que ya tributaran en el país de origen, donde sea esto, que demuestren que los recursos son lícitos, puedan venir al Ecuador por 3 años sin pagar impuestos, para traer esos capitales que permitan inversiones en el país. Y cuando esos capitales quieran regresar, porque los capitales quieren irse y ya no quieren estar en el Ecuador, no tengan que pagar el impuesto a la salida de divisas. Este es un mecanismo válido, que es un atractivo para atraer capitales a un país que necesita de esa inversión, que necesita de esos recursos. Esto lo presenté yo en el informe de minoría, por ejemplo, no se tomó en cuenta. Esta es una medida práctica, buena, positiva, que ojalá el gobierno nacional la considere. Otra medida, ¿qué es lo que planteábamos nosotros? Que las contribuciones sean voluntarias, sí, pero ¿cómo tiene que funcionar un sistema de contribución voluntaria? A través de un mecanismo de mercado. ¿Qué decíamos nosotros? Que se firme un pagaré, personas naturales, jurídicas, las personas que tienen que contribuir y las empresas firman un pagaré. No desembolsan dinero, no se les saca dinero del bolsillo porque no hay. Ese pagaré se entrega al fideicomiso. El fideicomiso va a la bolsa, negocia esos documentos. El Estado recauda los dineros que necesita, que en ese entonces eran 1.200 millones, y devuelve a las empresas y a las familias y a las personas que contribuyeron a través de un título valor, ¿no? Un certificado con el cual se puede pagar impuestos 20% cada año por 5 años. Documentos que también pueden seguir siendo transados en bolsa. Mire usted, un mecanismo de facilidad económica financiera, un mecanismo que se puede cumplir fácilmente, un instrumento económico financiero que ayudaría al fisco a tener plata y que ayudaría a las empresas y a las personas a que no le quiten recursos del bolsillo. No se hizo, nada de estas cosas se han hecho. ¿Y por qué Entonces, cuando usted me pregunta a mí sobre mecanismos económicos financieros, ahí le estoy dando 2 ejemplos. Ya, pero ¿por qué cree que no le aprobaron esos? O sea, hubo una discusión dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué dijeron sus compañeros de bancada? ¿Qué dijeron pues los miembros de otros partidos? ¿Por qué no la aprobaron? Si es una idea tan buena como usted dice, ¿qué pasó? Porque ahí va la reflexión. Le voy a llevar nuevamente la reflexión, pero contésteme.
Usted sabe que lamentablemente pues la Asamblea Nacional se ha puesto en una posición de absolutos. Por eso le decía a Janet que importante hubiera sido que estas mismas leyes se puedan dividir. Por ejemplo, las partes que son buenas de la ley, ¿cómo no apoyar pues que se descuente el 10% de las planillas eléctricas a las familias durante estos 3 meses de dificultad económica? ¿Cómo no apoyar, por ejemplo, que no haya desahucios en los locales comerciales y en las casas y en los departamentos en este proceso? ¿Cómo no apoyar que se rebaje la planilla eléctrica en 10% para los agricultores y para los ganaderos que también necesitan ayuda? Entonces, hay temas que sí se podían perfectamente resolver, que se podía votar diferenciadamente. Por eso es que había unos textos que tenían unas líneas rojas muy difíciles, que era este de los impuestos, con los cuales nosotros no estábamos de acuerdo, pero había otras partes de la ley que podían haberse votado perfectamente por separado. Como no se manejan así las cosas en la Asamblea, porque yo no soy el presidente de la Asamblea Nacional, ni el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que puede plantear una votación diferenciada en el seno de la Asamblea Nacional, llegamos a estos extremos que lamentablemente, como usted perfectamente los anota, no son buenos para el país porque no buscan consensos. Entonces, como hay que tomar posiciones, nosotros tenemos una sola posición: no más impuestos, no meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos en estas épocas de dificultad. Hemos planteado alternativas, hemos planteado un informe de minoría, le he dado 2 ejemplos claros de mercado, fáciles de implementar, de hacer, qué es lo que se tiene que hacer, porque el Ecuador tiene que buscar la manera de tener más recursos y no solo depender de los empréstitos internacionales, sino principalmente de todos los ajustes que puede hacer internamente en su economía. Entre las cosas que se aprobaron está la posibilidad de que los empresarios grandes, medianos y pequeños puedan negociar o puedan dialogar, llegar a acuerdos con sus empleados en esta época de crisis, reducir los sueldos, reducir las jornadas hasta en un 50% la jornada y 45% los salarios de los empleados por un tiempo que está limitado y previsto. ¿Coincide usted con esta decisión? Mire, en la discusión en la Asamblea, el texto fue aprobado así como usted lo dice, pero en la discusión en la Asamblea se planteó la posibilidad de que se elimine la reforma o los planteamientos laborales, porque de acuerdo al Código Laboral el día de hoy que está vigente, el ministro de Trabajo puede, a través de acuerdos ministeriales, perfectamente normar y regular todos estos acuerdos entre las partes, que es importante para que no haya abuso de la aplicación de estos principios, de estos acuerdos, para que haya equidad, ni inclinar la balanza a favor de los trabajadores, ni inclinar la balanza a favor de los empresarios, porque este es un tema muy sensible. No hay una reforma laboral. Hasta que no llegue una reforma laboral importante a la Asamblea Nacional, tenemos que buscar acuerdos. La ley salió aprobada así, con acuerdos entre las partes, pero no era necesario porque el Código de Trabajo ecuatoriano tiene vigente la posibilidad de tener acuerdos y tiene vigente la posibilidad de normar estos acuerdos a través de acuerdos ministeriales del propio Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, pues creo que fue innecesario toda esta reforma que se hizo cuando hay un marco vigente constitucional legal que ya estaba en el país. ¿Y no será que este tipo de cosas suceden en el país porque lamentablemente lo que está previsto en la ley y a veces no es políticamente amable o políticamente correcto es aprovechado por los partidos de oposición o por la oposición en la Asamblea Nacional, la oposición política, para destruir, destrozar a la institución o al funcionario o al gobierno que aplica esas medidas que, como usted dice, ya están previstas, pero se necesita el aval y el apoyo político y por eso se los pasan a ustedes. Janet, en este caso no se necesita de ningún apoyo político. Las normas que están vigentes, las normas que son constitucionales, lo que está arreglado en el Código del Trabajo, en este caso particular, está dentro de la ley, está dentro de la Constitución, por lo tanto ni siquiera tiene que ir a la Asamblea. El ministro del Trabajo lo que tiene que hacer es aplicar el Código de Trabajo que está vigente. Si en el Código de Trabajo que está vigente está perfectamente normado a través de acuerdos ministeriales, este acuerdo entre las partes, hay que proceder de esa manera. Entonces, de esta manera lo que se hace es evitar los conflictos entre las partes. Porque hoy el Ecuador lo que menos necesita en materia laboral es tener conflicto entre trabajadores y empresarios. Aquí tenemos que hacer 2 cosas. Primero, salvar las fuentes de empleo. Pero lo más importante, tenemos que salvar las empresas y tenemos que poner en marcha las empresas.
Las empresas ecuatorianas hoy están pasando por una gravísima situación. Ya el día de hoy, después de 60 días de confinamiento, muchas empresas han cerrado, muchas empresas ya han quebrado, muchos negocios ya se han cerrado, miles de ecuatorianos se han quedado sin trabajo. En el sector florícola ecuatoriano, por ejemplo, han tenido que tomar gravísimas decisiones, dejar abandonada una finca para poder salvar otra finca, tener que ajustar el personal de una finca, cerrar una empresa para poder sobrevivir. Estas medidas radicales que se han tenido que tomar de acuerdo a las circunstancias, ameritan pues, Janet, tomar este tipo de medidas racionales, prudentes, de acuerdos para salvar no solo el empleo, sino salvar a las empresas y permitir que esas empresas puedan recuperarse y que en el tiempo volvamos a la normalidad y se vuelva a emplear a todos los trabajadores que quedaron cesados. Ese tiene que ser un objetivo nacional claro, ver cómo recuperamos la economía, cómo ponemos en marcha el país nuevamente y cómo recuperamos las fuentes de empleo. Bueno, teóricamente para eso se han tomado todas estas medidas y se han aprobado estas leyes. Quisiera pasar a las medidas económicas tomadas por el gobierno. Tenemos poco tiempo, asambleísta, pero quisiera que usted me dé su punto de vista sobre la reducción de 2 horas en la jornada de los empleados públicos y la reducción también de entre el 16 y el 20% de sus salarios. Mire, Janet, ante las condiciones, lo que está ocurriendo en el país, que es que nadie está asistiendo al trabajo. Entonces, al haber teletrabajo y reducir la jornada laboral a 6 horas, creo que es una medida prudente de parte del gobierno. Eso implica pues una reducción de los salarios importantes, donde se va a recoger alrededor de 980 millones de dólares de la economía. Si usted me pregunta a mí de economía, lo que deberíamos tratar es de no reducir los salarios para que la gente tenga más plata en el bolsillo para demandar bienes y servicios y para poder sostener la economía. Pero ante la gravedad y la falta de liquidez que tiene el propio Estado, esta es una medida que se tiene que tomar y está ajustada y está bien. Lo que tiene que ser claro es cómo van a renegociar la deuda externa. De eso no nos han dicho nada, Janet. El Ecuador tiene en el presupuesto general del Estado, por amortización de deuda, por intereses de deuda, por la parte de la deuda con China y los intereses de China, aproximadamente 9.700 millones de dólares. El gobierno nacional habla de un ajuste de capital de 1.300 y de un ajuste de intereses de 1.300, es decir, de 2.600 millones de dólares. Si tenemos más o menos un paquete de 10.000 millones de dólares de deuda externa que cumplir, que amortizar, que está dentro del presupuesto general del Estado, 2.300 es muy poco, porque 1.300 vienen de los bonos. El Ecuador tiene 18.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares de deuda externa. Esos bonos generan 1.800 millones de dólares al año de intereses. La porción del primer trimestre, porque ya pasó el primer trimestre, que son 450, eso ya está pagado, el gobierno pagó. Y la porción que no se va a pagar sería los otros 3 trimestres que faltan para terminar el año. Ahí están los 1.300 millones. Los otros 1.300 millones vienen del ajuste de la importación de los derivados de combustibles, porque esos bienes de capital se van a importar. Bueno. Pero no nos dicen nada de cómo van a reestructurar esta deuda. Es importante saber, porque aquí hay un tema de costo de oportunidad. Hoy que todavía el precio del petróleo está bajo y que los papeles ecuatorianos están castigados, están apenas al 20% del valor del mercado. Hay que apurarse, hay que moverse, hay que renegociar, hay que diferir, hay que buscar el perdón de la deuda, hay que extender los plazos a 30, 40 o 50 años. Porque ¿qué pasaría, Janet? Ha empezado a subir el precio del petróleo. Ya está en 32. Sí. Cuidado, nos sorprende a todos, llega a 50 y entonces perdemos la oportunidad de renegociar la deuda con castigo en el mercado. Sí, así que lo que tiene que hacer el Ecuador es tener la misma transparencia que ha tenido, por ejemplo, Argentina. Decirnos a todos los ecuatorianos qué están haciendo, cómo están haciendo, qué están difiriendo, qué no están pagando, qué nos están perdonando y cuánto es lo que nos queda. Esa parte es la que todavía no está. 2 cosas, simplemente y para terminar. La una, no se necesitaban todas estas normativas y digamos, demostrar de alguna manera, poner las reglas y la casa en orden para poder precisamente ir a renegociar la deuda y abrir las puertas a nuevos créditos que entiendo que se van a poder conseguir. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es,
Acláreme, por favor, ¿es posible que alguien nos perdone la deuda? Bueno, Janet, en épocas de estas circunstancias tan graves, es posible que países con los que el Ecuador tiene una relación directa, donde hay intereses muy altos, es posible que porciones de capital se perdonen. Yo le voy a recordar que en los años 90, cuando hubo una crisis mundial, se hicieron los famosos bonos Brady. Con los bonos Brady se castigaron las deudas, se perdonaron deudas. Las deudas se redujeron sustancialmente. Por lo tanto, estamos en una situación de conmoción mundial, de crisis mundial. Es posible que se haga un achicamiento, es posible que se haga un perdón, es posible que haya un diferimiento. Todo es posible, hay que plantearlo. Si a la Argentina le están ayudando, ¿cómo no le van a ayudar al Ecuador que está dolarizado? Entonces, estas cosas hay que plantearlas, pero, Janet, insisto, tenemos un momento de oportunidad. Hoy que todavía los precios del petróleo están bajos, pero ya están subiendo. Si nos seguimos demorando y no resolvemos las cosas que se tienen que resolver, cuidado, no nos favorecemos como tenemos que favorecernos del día de hoy en la crisis que estamos viviendo. Hay que moverse, hay que mostrar transparencia y hay que decirle al país qué es lo que van a hacer o cómo lo van a hacer. Me quedo con eso, asambleísta. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Nos vamos a un corte comercial y al regresar está con nosotros Miguel Ángel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador, con quien analizaremos las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Ya volvemos.